Hoy tenemos la suerte de contar en Planeta Gala con una mujer, una creadora, que es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba, crítico de arte, experta en conservación del patrimonio, directora de cine, escritora y además flamante ganadora de nuestro tercer concurso internacional de Book Trailers. Hoy nos visita en la Fundación Antonio Gala Fátima Entrenas. Bienvenida a tu casa, Fátima, y enhorabuena por ese primer premio. Muchas gracias a todos, sobre todo a la Fundación, por acogerme. Desde que nací he tenido la suerte pues, de ver la creatividad y el arte pues, como algo innato en el ser humano. Me he criado con creadores de Córdoba, de artistas y siempre, bueno, pues gracias a mis padres he podido visitar exposiciones, estar en contacto con la literatura, con el cine, con el teatro. Creo que al final eso ha hecho que, bueno, que quiera o no desarrolle en mí esa sensibilidad, ¿no?, a la hora de enfrentarme a cualquier aspecto artístico o creativo, ¿no?, a identificarlo y a conocer un poco sus leyes y su lenguaje. Al final, bueno, pues de mi pasión o de mi vocación, yo he hecho una profesión y cuando se hace una profesión, pues evidentemente hay trabajos que son más profesionales porque son encargos, aunque obviamente siempre hay esa parte creativa que es mi punto de vista, y trabajos en los que, bueno, pues me siento más libre o son más creativos y al final pues son más yo. Así que no me quedaría con ninguna de las dos, al final son ambas, ¿no?, vocación y, por suerte, para mí, también profesión. Bueno, yo creo que al final pues esta mente inquieta y creativa necesita de explorar y de curiosear casi todo lo que se pueda. Pero bueno, si tuviese que quedarme solo con una, pues al final escogería cine. Pero escogería cine porque al final para mí aglutina todas las artes. Le dicen el séptimo arte y es porque en realidad pues convergen todas, ¿no? Al final los 24 fotogramas por segundo del cine no son más que 24 cuadros, 24 lienzos que tú obviamente creas, ¿no?, y que en los cuales debes de componer como un pintor pues cada una de las pinceladas que van a representarse. La literatura, obviamente, al final todo el cine parte de una historia que es una historia escrita. No se concibe el cine sin un guión narrativo, sin un guión literario, sin un guión técnico, con lo cual el cine para mí lo es todo, ¿no?, y por supuesto también la música. Así que si me pusieran una pistola y tuviese que decidir, pues me quedaría obviamente con el cine. Bueno, esto siempre me ha parecido muy curioso cuando preguntan referentes o cuando intentan buscar similitudes entre una película, ¿no?, y otro director anterior. A ver, yo creo que al final, obviamente, consumimos audiovisuales hoy en día todo el mundo, ¿no?, y todo al final se te queda, ¿no?, en la retina y conforma al final bueno, pues tus recursos y tus medios a la hora de plasmar cualquier obra. Hay a veces que lo haces más consciente y a veces más inconsciente, pero al final todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que observas y todo lo que analizas forma parte de tu impronta, ¿no?, de tu estilo, podríamos decir. Al final es una reinterpretación, o sea, obviamente los grandes clásicos, Orson Welles, David Lynch, ¿no?, que siempre digo que es uno de los cineastas que más me gustan, forman parte de ti más conscientemente, pero es una interpretación lo que tú haces. Aprendes, te influyen, incluso tu contexto social, ¿no? No podemos estar fuera de lo que supone vivir en un sitio en concreto, en una época en concreta, entonces al final influye todo. Pero bueno, sí que obviamente mi padre en este caso ha influenciado obviamente en mi obra, diría que la persona que más ha influenciado, ¿no? Bueno, creo que Alejandro Dolina en esta frase no quería expresar que realmente el arte fuese una rebelión, ¿no?, que el arte tenga que expresar un mensaje rebelde. Más bien considero que en este caso lo que quiere decir es que el arte al final nos hace poner el foco en detalles que si un artista no lo plasmase pues pasarían inadvertidos y quedarían como, bueno, pues estúpidos sucesos cotidianos, ¿no? Mira ahí como por ejemplo pues los girasoles de Van Gogh son unos simples girasoles, pero cuando un artista pone el foco en ello,
hace que lo cotidiano y lo vulgar pues tenga un cariz de sublime, de bello y de extraordinario. Entonces considero que el arte tiene que manifestar eso, ¿no? Manifestar una emoción de algo que parece que no la tiene o que es inútil, estúpido. Y al final, bueno, pues es muy difícil, ¿no?, definir lo que es arte. No tiene que ser protesta. Las vanguardias ya nos demostraron que el arte es algo que no se puede definir. Ya Andy Warhol demostró que, bueno, se decía que en su época una obra de arte era algo original y él dijo, bueno, pues vamos a hacer copias que sean obras de arte, ¿no?, como lo hizo con sus series de Marilyn Monroe, ¿no?, y en fin, de su sopa y todo esto. Entonces, bueno, al final para mí queda que el arte sea eso, algo que te dé un pensamiento diferente sobre, por ejemplo, unos girasoles o una emoción que quizás no te hayas planteado o que no seas capaz de definir concretamente y bueno, en definitiva, que nos haga pensar de manera diferente. Yo creo que como la creatividad y el arte es algo tan innato al ser humano, no creo realmente que haya una diferencia. Creo que el ser humano es un ser humano por eso, ¿no?, porque tiene esa capacidad de tener un pensamiento mágico y de tener esa capacidad creadora. Cambian, por supuesto, los soportes, cambian la forma de expresarte, ¿no? No tiene nada que ver, pues, aquellos hombres que pintaron esos ciervos en las cuevas de Altamira a lo que hoy podemos hacer de manera digital. Pero en sí la esencia sigue siendo la misma, por lo menos desde mi punto de vista. Creo que como mujer cargar con esa lacra que hay hoy en día de que por ser mujer tengo que demostrar un punto de vista femenino lleva a que busquemos las diferencias entre mi punto de vista, el punto de vista de las mujeres y el punto de vista de los hombres. Creo que al final eso provoca lo que hay en la actualidad, que es una guerra de sexos, que me parece contraria a lo que muchas mujeres, por lo que yo he hablado con ellas, perseguimos, ¿no?, que es la igualdad. O sea, no hay realmente diferencia. Mi cine puede decirse que es feminista porque es de una mujer, pero también se podría decir que es un cine español, se podría decir que es un cine europeo, porque yo soy yo y mis circunstancias. Pero creo que es un error tener que dar ese punto diferente. Yo no pienso en que estoy haciendo un cine de mujeres o para mujeres. No pienso que el espectador, cuando yo hago mi obra, sea un hombre o sea una mujer, o sea asiático o sea africano. Es decir, para mí el arte es universal y los temas que yo trato son universales. Si se trata del feminismo, se trata para toda la sociedad, igual que el machismo para toda la sociedad, ¿no?, y las desventajas que puede este tener. Sin duda hay que seguir en la lucha porque sigue habiendo, pues por desgracia, muchas desigualdades, pero muchas desigualdades pues a la hora de a lo mejor de que en muchas ocasiones una mujer para un puesto de trabajo tiene que demostrar que vale el doble, o hay más impedimentos porque a la hora de ser mujer quizás, pues, de ser madre, tienes algunas dificultades en algunos trabajos, y creo que esa es la verdadera lucha. Lo demás me parece que es eso, pues entrar en una guerra que interesa, pero que interesa a unos pocos, y no ni mucho menos a las mujeres ni a la sociedad en general, obviamente. Bueno, me encanta el género documental porque lo bonito del cine, siempre he dicho que al final es una obra en común, es decir, un escritor o un pintor se enfrenta a un lienzo o un papel en blanco y él solo al final crea su obra. Pero en el cine es verdad que tú eres el director, pero al final es una obra que se hace con todo el mundo, ¿no? Todos participan, todos ponen su aportación y es una obra en conjunto. El documental es, al final, tú tienes una idea y vas con una idea, pero sin saber realmente lo que te vas a encontrar. Y curiosamente el documental va creando su forma in situ, ¿no?, conforme lo estás realizando, lo estás grabando. Es curioso porque yo fui con una idea un poco de denunciar el machismo, ¿no?,
bueno, que entendemos que en estas culturas se da. Y conforme fui hablando con las mujeres me di cuenta que todo lo contrario, ¿no? Que en su situación son mujeres que han conseguido bueno, pues, ganar mucho poder dentro de, digo, su situación. Y me pareció que había que dar voz a eso, ¿no? A cómo ellas se han impuesto a una sociedad, a una religión y han conseguido grandes avances para lo que su cultura, bueno, pues le permite. También fui porque, bueno, en este caso, pues al final cada uno es como es, y fui con la idea también de abrirme, ¿no? Y ver qué es lo que me aportaban. Y curiosamente, pues al final estas mujeres fueron un reflejo para mí, ¿no? Al ver cómo ellas, bueno, pues tenían ciertas creencias o estaban quizás muy mediatizadas por lo que es su religión, quise un poco explorar en mí misma qué es aquello que mi sociedad también, bueno, pues me inculca con creencia y de alguna manera también me hace pensar de determinada manera. Creo que bueno, el documental lo que quiere en su origen y se ha conseguido es dar voz a estas mujeres y a este pueblo que bueno, pues al final hay muy poca información porque no interesa a España, no interesa a Europa y en definitiva no interesa al mundo occidental que tengamos información sobre esto y creo que es importante pues dar conocimiento no solo de la situación política, sino como decía, ¿no? De cómo estas mujeres han conseguido mucho por la libertad, ¿no? de las mujeres y de, bueno, pues al final de todo el mundo y cómo luchan ellas día a día. Bueno, pues al final es verdad que es como una necesidad, como respirar o comer, el tener algo en mente, ¿no? Tengo la suerte de poder dar rienda suelta a mi creatividad y a mi mente y al final pues no tengo un proyecto, sino que bueno, pues trabajo en varios. Creo que eso para mí es muy bueno y bueno, pues tengo una película en mente, tengo un proyecto educativo también, bueno, pues también proyectos de manera internacional en Estados Unidos, en República Dominicana y bueno, la verdad es que siento que estoy en un momento muy bueno, que puedo desarrollar temas y que bueno, que la gente confía en mí para llevarlos a cabo. Bueno, difícil. Difícil, ¿por qué? Porque no tiene remuneración económica. Creo que a lo mejor ese concepto es muy capitalista, ¿no? Al final se ha considerado que el arte, incluso bueno, cuando yo estudié, ¿no?, una carrera de letras, que eso no tenía futuro y que era una locura que hiciera eso porque al final no tiene remuneración económica y pues bueno, nos basamos muchísimo en el capitalismo, ¿no? Creo que a los creativos y a los artistas jóvenes yo les daría mi máximo ánimo para que sigan luchando, porque creo que no hay nada más bonito que realmente dedicarte a algo que te gusta. Creo que ahora se dice mucho que si trabajas en lo que te gusta no es un trabajo. Creo que eso es un error, porque un trabajo es un trabajo. Y cuando tú realizas un hobby, lo realizas cuando quieres y bueno, pues cuando te apetece, ¿no? Y por eso es tan placentero. Pero al final un trabajo es un trabajo y bueno, pues me gustaría decirles que tengan claro que habrá días que no te apetezca, habrá trabajos que no te guste hacer, pero que tendrás que hacerlo y que tendrás que pensar siempre que gracias a, bueno, pues a esos días malos y buenos, pero que en definitiva estás trabajando en lo que realmente te gusta. Creo que eso es mucho más importante que cualquier remuneración económica, porque esos días malos se pueden convertir en todos los días de tu vida malos si realmente realizas un trabajo que no te gusta nada y que odias, pero que te da dinero. El dinero, pues obviamente no sirve porque tenemos que comer todos los días, pero no creo que tenga que ser el fin último de nuestro objetivo en la vida y que hay muchas más otras cosas. Al final, todos los artistas a lo largo de todas las épocas han malvivido o no han sido ricos. Y hoy en día, fíjate, ¿no?, se venden su obra por millones de euros, pero creo que gracias a que hay mentes que siguen pensando que no lo es todo, tenemos el arte, creo que es una de las cosas, si no casi la única, pues maravillosa del ser humano.